estudiantes, bienvenidos a la clase 7 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Hoy comenzaremos la segunda unidad llamada Realidad, Deseo y Libertad. Por esta razón trabajaremos con el AE número 7, Analizar, Interpretar y Comparar relatos de perspectivas múltiples. Para poder estudiar este rasgo literario es necesario que conozcamos un poco más sobre el contexto sociohistórico en el cual surgió. Atención. De enorme importancia para comprender la historia del siglo XX fue que Alemania se convirtiera en la primera potencia industrial europea, doblando a Inglaterra en producción de carbón y produciendo 5 veces más hierro y acero. Era el motor de Europa. Surgieron industrias nuevas basadas en la aplicación del motor de explosión, la electricidad, la química. Nada iba a ser igual. Los cambios de vida se debieron a los grandes inventos. La técnica empezó a decidir el destino del hombre y sus gustos, a satisfacer viejas necesidades y crear otras. El hombre de ingenio inventaba cosas útiles. La primera bombilla eléctrica veía la luz en 1879. 2 años después, Edison, inventor de la lámpara incandescente, montó su central eléctrica de Pearl Street, la primera calle artificialmente iluminada de la historia. 10 años después, fundó la General Electric Company. En 1873 nació la máquina de escribir y a partir de entonces no hubo año sin logro técnico o científico trascendental. El submarino, el fotograbado, la estereofonía, el automóvil, el dirigible, la estilográfica, la motocicleta, el neumático, el cine, la radio, el teletipo. Una lluvia de genialidades transformó la vida y asomó al hombre a una era nueva. El físico Antoine Becquerel observó en 1896 que el uranio emite una radiación activa frente a las placas fotográficas y descubrió la radioactividad. Louis Pasteur demostró que los microorganismos eran causa de enfermedades y Robert Koch aisló el bacilo de la tisis. Pero la sensación del momento fue el cine. Thomas Alva Edison impresionó antes que nadie una película, aunque las primeras proyecciones públicas las llevó a cabo Louis Lumière con un aparato que llamó cinematógrafo, accionado por una manivela que pasaba 16 imágenes por segundo. Su impacto fue tremendo. El 28 de diciembre de 1894, a las puertas del Gran Café, 33 espectadores se disponían a ver la primera proyección. La pintura adquirió tintes sociales. Claude Monet, pionero del impresionismo, andaba de un sitio a otro pintando el campo. Degas pintaba carreras de caballos y bailarinas. Renoir captaba la impresión pasajera y vibrante del momento fugaz. Al impresionismo siguió el neoimpresionismo de Seurat, Signac, Van Gogh. En lo social, las bases del siglo XX se asentaron entre 1870 y 1900. El obrero tomó conciencia de su fuerza. Las organizaciones sindicales hicieron valer su importancia. Karl Marx, muerto en 1883, había publicado El Capital, obra precedida de otras en las que se abundaba en asuntos como la plusvalía, el salario, el precio, en vísperas de la depresión económica que caracterizó el fin de siglo. Todo se tornaba complejo y difícil. La política iba a contar a partir de entonces con una dimensión nueva, la del proletariado, consciente de que su fuerza podía acabar con gobiernos y políticas. En 1877, León Tolstoy había publicado Ana Karenina y Gerhard Hauptmann escribía en 1892 Los tejedores de Silesia, drama de la revolución social que hacía ver que el siglo XX sería el siglo de las masas y que los desórdenes sociales irían en aumento. Las huelgas se generalizaron incluso en los Estados Unidos, donde se reivindicaba la jornada de 8 horas. Las trade unions inglesas, el mundo del trabajo, pedía lo mismo en toda Europa y se difundía el socialismo por el mundo. La estabilidad de las monedas, la bajada de precios, la subida del nivel de vida, la posibilidad de emigrar y las buenas perspectivas industriales hicieron que en general los últimos años del XIX fueran de bonanza, aunque latiera la semilla de la discordia atizada por las ambiciones territoriales, la rivalidad económica y la lucha por los mercados. Pero la prosperidad era un tanto ficticia. La clase media vivía bien a costa de la clase baja. El desarrollo industrial favoreció al capitalista, al empresario, al accionista. La concentración industrial provocó masificación en los suburbios. El obrero despreció al señorito y al patrón y soñaba con la revolución. ¿Terminaba el siglo XIX o empezaba el XX? ¿Cómo distinguir si el horizonte se iluminaba con los primeros destellos del amanecer o con las últimas luces de la tarde?
El siglo comenzaba bajo la huella de la tragedia. En abril de 1906, un gran terremoto destruía la ciudad de San Francisco, en California, causando más de 1000 muertos. Era un terrible presagio para un siglo que nacía. Iban a ser ciertos los temores expresados por McLuhan. El siglo XIX fue el de la reflexión y la cordura. El XX se presentaba con visos irreductibles de tragedia, donde los hombres iban a verse abocados al enfrentamiento continuo. Claro, y es que el siglo XX trajo consigo la guerra mundial. Esta guerra desató una crisis cultural como no se había vivido antes. Las mujeres tuvieron que padecer la muerte de sus esposos e hijos, y en Europa gran parte del sector productivo se vio afectado. Además, el alto costo y la enorme destrucción que trajo la guerra hicieron que los europeos comenzaran a cuestionar los valores burgueses. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Europa quedó devastada económica y moralmente. Su confianza en las instituciones, en los gobiernos y sobre todo en el progreso y la razón humana se vio fuertemente cuestionada y sus alianzas se debilitaron. La Segunda Guerra Mundial vino acompañada de dos de los mayores horrores jamás contemplados por la humanidad: los campos de exterminio nazis y el empleo de la bomba atómica por Estados Unidos. Además, esta guerra provocó la aparición de un nuevo orden mundial, en el que Europa pasó a tener un papel secundario a la sombra de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, las que protagonizaron la Guerra Fría. Estos hechos históricos sociales determinarán algunos rasgos característicos de la literatura contemporánea, como los que aparecen en pantalla. Van a generarse ciertos temas recurrentes en la literatura, debido a lo que está ocurriendo en la sociedad. Los intelectuales, los escritores comienzan a cuestionarse sobre el sentido de la existencia, sobre la soledad e incomunicación, sobre la búsqueda de la identidad propia y grupal, sobre la inabarcabilidad de la realidad, sobre la ilogicidad del mundo, la violencia, la injusticia. Fíjense que las grandes creaciones de la mente humana generaron muertes de muchos humanos. Entonces los intelectuales, los escritores comienzan a cuestionarse esas ideas y también comienzan a hablar sobre la literatura como tema de sí misma. Además, van a surgir ciertos movimientos artísticos que van a responder de forma distinta a cómo se había trabajado la literatura hasta el momento. Por ejemplo, van a surgir las vanguardias artísticas como el dadaísmo, surrealismo, expresionismo, futurismo y creacionismo. Van a surgir además corrientes existencialistas y realismo social. El teatro del absurdo y del compromiso también surge acá. Y la literatura fantástica y de ciencia ficción, debido al avance científico-tecnológico de la época, también va a tener un protagonismo importante dentro de estos años, además de las corrientes experimentales e innovaciones formales. Algunos rasgos formales generales, es decir, algunas características específicas de los escritos de la literatura de esta época son, por ejemplo, la fusión del espacio y del tiempo en la narración, la percepción difusa de la realidad, es decir, uno está leyendo y hay una línea muy fina entre la realidad y el sueño, por ejemplo. Distintos puntos de vista de él o los narradores. Vamos a dejar un poco de lado al narrador omnisciente y entonces van a tener más protagonismo en la percepción que distintos personajes tienen con respecto a una misma acción, por ejemplo. Y así, la simultaneidad de géneros, la ruptura de las técnicas clásicas, la representación subjetiva del tiempo. El narrador omnisciente, predominante en la literatura del siglo XIX, es reemplazado por un narrador de conocimiento relativo, ya que cuenta solo lo que es capaz de observar y escuchar de las acciones realizadas por los personajes. Durante las próximas clases trabajaremos con algunos textos que utilizan alguno de estos rasgos. Es por ello que prestad atención.
La siguiente obra del artista holandés Maurits Cornelius se llama Relatividad y es una obra difícil de clasificar. Corresponde a una litografía impresa en blanco y negro que muestra una escena con 6 escaleras que llevan a las personas en distintas direcciones, sin influencia de la gravedad. El interés de Escher por la arquitectura, los juegos geométricos y las perspectivas se evidencia en esta obra que pareciera albergar múltiples mundos o realidades simultáneas cuyos límites se hacen difícil determinar y que dejan abierta la interpretación del observador. En la literatura, la diversidad de perspectivas se evidencia en la intervención de las voces de los personajes en el relato, las que adquieren igual o mayor relevancia que la voz del narrador. En la narrativa realista del siglo XIX predominaba el narrador omnisciente, ajeno a la historia y cuyo conocimiento de los hechos y de la psicología de los personajes era total. Tenía el dominio de la historia, la que se estructuraba como con un principio, un desarrollo y un final claramente definidos. El narrador omnisciente mostraba exclusivamente su punto de vista, explicaba y daba respuesta a las posibles preguntas del lector. La narrativa del siglo XX rompe con esta unidad, dando cabida al punto de vista de los personajes. Así, la realidad descrita en el relato presenta varias interpretaciones de un mismo hecho y en ocasiones la historia no tiene principios ni fin definidos y termina con un final abierto que el lector debe completar. La presencia del lector, por lo tanto, adquiere una importancia radical para imaginar y dar sentido a lo dicho y a lo no dicho. Una de las características esenciales de la narrativa contemporánea es mostrar el mundo desde una o varias conciencias personales, lo que se expresa en el discurso del narrador. Para analizar dicho discurso podemos aplicar las categorías de focalización, polifonía y modo narrativo. Comencemos con la focalización. Según el teórico francés Gerard Genet, la selección de la información mediante un foco equivale a la perspectiva desde la cual se sitúa el narrador para percibir los elementos del mundo ficticio, que determinará el tipo y la cantidad de información que se entrega al lector. El punto de vista del narrador también implica una visión de mundo, una manera de ver y de entender la realidad. No debe confundirse focalización con la identidad del narrador. De hecho, en un relato el narrador puede ser el mismo y la focalización variar. Por ejemplo, puede pasar de percibir la realidad desde un determinado personaje a filtrar la información desde otro. La focalización se relaciona con el tipo de narrador. Por ejemplo, nosotros conocemos ya muy bien esta clasificación entre narradores heterodigéticos y homodiegéticos. Bien, por ejemplo, este narrador omnisciente, que conoce todo, ¿cierto? A él se le va a otorgar, le va a corresponder la focalización cero. ¿Por qué? Porque él ataca la realidad desde distintos puntos. O sea, es como si no estuviera y supiera todo, ¿cierto? Omnisciente. Focalización cero. La focalización interna, es decir, la perspectiva desde el interior de la historia y filtrada a través de los ojos de un ser, se relaciona con el narrador personaje, que puede ser el narrador protagonista o testigo, ¿cierto? Cuenta la historia desde un foco interno. Y la focalización externa corresponde al narrador objetivo, es decir, aquel que narra la historia desde fuera y que tiene un conocimiento relativo con respecto a los hechos. Ok, analicemos los siguientes ejemplos. El primero dice así: triste y silencioso, Raskolnikov bajó la cabeza, reflexionó largamente y al fin sonrió de nuevo, pero con una sonrisa dulce y melancólica. Crimen y castigo de Dostoyevsky. Ok, fíjense, entonces aquí vamos a identificar primero el tipo de narrador. Y la clave está, la pista está en una palabrita, en la palabrita reflexionó, que es una acción cognitiva, es decir, interna. Y por lo tanto, quien está relatando, narrando la historia, es capaz de conocer una acción interna que no se observa, ¿cierto? Por lo tanto, el narrador que está presente aquí es el narrador omnisciente, que es capaz de ver el interior de los personajes, sus pensamientos y sus sentimientos. Por lo tanto, como es omnisciente, el foco, la focalización es focalización cero. Siguiente ejemplo. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa.
Identificamos primero el tipo de narrador y rápidamente nos damos cuenta de que es un narrador homodiegético, es decir, está dentro de la diégesis, dentro de la historia. Se sitúa dentro de la historia porque él dice mi hermano Alberto cayó. Ahora, en esa parte está contando la historia de otro, ¿sí o no? De Alberto, de su hermano. Por lo tanto, sería un narrador testigo, testigo de lo que le ocurrió a su hermano. Y la historia, las acciones, es filtrada a través de la vista de este personaje, de este hermano. Por lo tanto, tenemos aquí, estamos en presencia de una focalización interna. Último ejemplo. Él no contestó. Entraron en el bar. Él pidió un whisky con agua. Ella pidió un whisky con agua. Él la miró. Ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza. Conversación de Eduardo Mallea. Ok, identificamos primero el narrador. Podemos decir rápidamente que es un narrador heterodiegético, pues está en tercera persona y cuenta la historia de él y ella. Por lo tanto, sabemos que es heterodigético y del mismo modo podemos conocer además que es un narrador objetivo, pues solo relata lo que él observa, ¿ya? Y lo que él escucha. No es capaz de ingresar al interior de los personajes. Y como es heterodigético y narrador objetivo, la focalización que está presente en este fragmento es focalización externa. Y eso es todo por hoy, estimados estudiantes. Traten de estudiar un poquito la materia que vimos hoy para que la próxima clase podamos aplicarla de lleno con la lectura de un texto fabuloso. Que estén muy bien, un abrazo virtual, adiosito.